Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación a poder exponer estos dos temas que son apasionantes. Primero me presento, soy Gerardo González Arizmendi, trabajo en el Servicio Postal Mexicano desde hace 25 años en dos etapas, las últimas 10 prácticamente, manejando el área internacional y como dije al principio en la preplática, soy acumulador de estampillas, todavía no poseo la categoría de filatelista, pero me apasiona mucho mi trabajo y la parte que hago con los organismos internacionales. Primero les voy a platicar de la UPU, la Unión Postal Universal, que ustedes seguramente la conocen, y después de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Bueno, la UPU se fundó, como todos ustedes saben, el día 9 de octubre de 1874, como la Unión Postal General, hasta 1878 fue cuando cambió el nombre a Unión Postal Universal. Su sede está en Berna, Suiza. Esa es una característica que tiene la mayoría de los organismos internacionales de las agencias de Naciones, como agencias de Naciones Unidas están en Ginebra, pero la UPU ha decidido permanecer en Berna, la capital de Suiza. ¿Y qué hace la UPU? Bueno, pues establece las normas y las directrices de todo el servicio postal internacional, facilitando el intercambio de los países. Es quien nos manda y quien nos dice cómo se van a hacer las cosas y cómo se deben de hacer las cosas, de acuerdo a mucho trabajo que se hace durante los ciclos postales que son de 4 años. Y su trabajo es garantizar que las redes postales globales sean accesibles, seguras, eficientes y promueve la integración y el desarrollo de los servicios postales. Es un foro que proporciona colaboración entre los gobiernos, operadores postales, que somos los correos oficiales, y otros actores clave del sector. Hoy ya se habla del sector postal ampliado en la UPU, que son los privados y toda la cadena logística que apoya tanto a los operadores postales privados como a los públicos. Somos 192 países miembros y desempeña un papel crucial en la adaptación del sector postal a las demandas de los clientes en este siglo XXI, que a raíz de la pandemia hubo cambios acelerados en el sector, incluyendo el comercio electrónico y la digitalización. La UPU tiene dos dirigentes, un director general de la Oficina Internacional, así se llama específicamente a la sede de la UPU, la Oficina Internacional, y el director actualmente es el señor Masahito Metoki, sucedió a Bishar Hussein, de nacionalidad keniano. El señor Metoki asumió el cargo el 1 de enero de 2022 y dura en el cargo 4 años. Las reglas te dicen que puedes reelegirte un ciclo más, o sea, otros 4 más, y su mandato finaliza en este año y va a tener una reelección prácticamente de facto para el ciclo 2026-2029. También hay un director general adjunto de la Oficina Internacional, es el señor Marjan Oswald, es de nacionalidad eslovena. Él también asumió el cargo el 1 de enero de 2022, sucedió a un suizo, Pascal Clivás, y también su mandato termina en el 2025 con posibilidad de reelección del 2026 al 2029. Aquí hay una regla no escrita. Normalmente en el segundo periodo de estos funcionarios no hay postulación de ningún otro país a esos cargos, por lo que se reeligen por aclamación. Pero, esto es algo interesante, tenemos congreso en septiembre, y lo voy a platicar un poco más adelante, septiembre de este año, en los Emiratos Árabes Unidos. Sí tenemos un candidato para suceder al señor Marjan Oswald. Es decir, tendríamos dos candidatos para la dirección general adjunta de la Oficina Internacional. Es algo que está rompiendo un poco la regla no escrita, porque no está en ningún reglamento, pero está ya formalizada la candidatura ante la Unión Postal Universal a través del gobierno de Costa de Marfil, que es el candidato que se está postulando. Bueno, la estructura básica de la Unión Postal Universal cuenta con 4 órganos: el Congreso Postal Universal, que es la máxima autoridad de la UPU. Ese es el lugar y el tiempo en que se pueden mover todas las reglas constitucionales del convenio, del reglamento general,
toda la reglamentación que durante 4 años trabajaron los países para adaptarla a las nuevas épocas, es donde se puede hacer el cambio. También se pueden convocar a congresos extraordinarios si, así como lo dice el reglamento de la UPU, si hay necesidades urgentes en el sector postal que atender. En 2023 celebramos un congreso extraordinario en Arabia Saudita y en 2019, curiosamente, también celebramos un congreso extraordinario de emergencia ante la amenaza de la salida. Bueno, no la amenaza, porque realmente Estados Unidos dio el aviso y lo dio con un año de anticipación, como lo dicen los reglamentos, para denunciar las actas. En el primer periodo del presidente Trump, Estados Unidos anunció que salía de la UPU y esto provocó que se convocara un congreso extraordinario en 2019. La sede fue Ginebra y únicamente fue para tratar el tema de cómo retener a los Estados Unidos dentro de la UPU. Finalmente se logró con negociaciones a muy alto nivel y trabajo de muchas horas durante una semana que estuvieron los delegados en Suiza. Y como les comenté, el próximo Congreso Postal Universal será del 8 al 20 de septiembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El Congreso, cerrándose el Congreso, ya no se puede hacer ningún otro cambio en la reglamentación UPU, salvo con algunos detalles que ya sería meternos más en cuestiones reglamentarias. Algunos cambios sí pueden hacerlos, pero ahorita les platico cómo. Hay tres órganos permanentes: el Consejo de Administración, el Consejo de Explotación y la Oficina Internacional. La Oficina Internacional, como ya les dije, es la parte operativa y que actúa como secretariado del Congreso y de los dos consejos. Actualmente hay una planilla de 250 empleados de 50 países y promueve la cooperación entre los miembros, apoya a los miembros para cualquier asunto que se necesite. De los dos consejos, el Consejo de Administración es la parte político-financiera, está formado por 41 países miembros, 40 son elegidos por votación y cada país se puede candidatear, solo puede estar 2 periodos en el Consejo de Administración, puede optar por un primero y una reelección al segundo, pero no puede tener un tercer periodo en el Consejo de Administración, tiene que descansar. El número 1 del 41 es el país sede que acogió el Congreso Ordinario de la Unión Postal Universal. Es decir, el ciclo anterior, el Congreso fue en Costa de Marfil, en Abiyán. Hoy preside Costa de Marfil el Consejo de Administración. Dentro de 3 meses, aproximadamente julio, agosto, 2 meses prácticamente, los Emiratos Árabes serán el presidente del Consejo de Administración. Se reúne 2 veces al año y garantiza la continuidad de los trabajos de la UPU entre dos congresos y supervisa actividades como asuntos reglamentarios, asuntos administrativos, asuntos legislativos jurídicos, asuntos de recursos humanos, asuntos financieros, y muchas de las propuestas que se aprueban en el Consejo de Explotación Postal pasan a aprobación final al Consejo de Administración. El Consejo de Explotación Postal, le decimos Consejo de Explotación Postal porque así viene la traducción de las actas de la UPU en español, pero en inglés dice Postal Operation Council, realmente sería el Consejo de Operaciones Postales. En toda la región de América y de España lo manejamos como el CEP, como el Consejo de Explotación Postal. Está formado por 48 países, también se reúne 2 veces al año, de hecho se reúne una semana antes del Consejo de Administración para que, como les comenté, todo lo que se apruebe en ese consejo pase al Consejo de Administración a revisión y aprobación en su caso. Ellos se encargan de modernizar toda la reglamentación postal, desde cómo se deben de emitir las estampillas hasta cómo se debe de entregar un paquete. Y se ocupa mucho de los aspectos operativos, económicos y comerciales del negocio postal. El cargo de presidente del Consejo de Explotación Postal se vota. Primero tienes que ser candidato al Consejo de Explotación. En segundo lugar, ganar un asiento en el Consejo de Explotación Postal y haberte candidateado
como presidente del Consejo de Explotación Postal. Si te candidateas para la presidencia, pero tu país no accede al asiento en el Consejo, no puedes acceder a la presidencia del Consejo de Explotación Postal. Me voy a meter un poquito más a las tripas del Consejo de Administración. El Consejo de Administración, como les dije, hoy está presidido por Costa de Marfil, mañana estará presidido por los Emiratos Árabes Unidos y cuenta con 4 vicepresidencias: Arabia Saudita, Argentina, Bélgica y Rusia. Y se compone hoy de 4 comisiones: la Comisión de Gobernanza y Gestión de la Unión, que la copresiden España y Kenia, y cuya principal labor es revisar las finanzas, el presupuesto, las auditorías, los recursos humanos, las contrataciones, las jubilaciones, etcétera. La caja de previsión: los empleados de la UPU entran a un fondo de pensiones que está manejado directamente por la UPU. Es también algo curioso, no está en el sistema de Naciones Unidas, a pesar de que la UPU es una agencia de las Naciones Unidas. Claro, la UPU tiene mucho más años que las Naciones Unidas. Se convirtió en agencia de las Naciones Unidas en 1948 y revisa los sistemas de contribución de los países miembros a la Unión. ¿Qué es esto? Cada país decide cuánto paga a la UPU por ser miembro. No solo es entro y aporto mi cuota, tienes que ser votado por los países para admitirte. Tenemos, por ejemplo, 2 casos que yo recuerdo en este momento que no han podido ser admitidos a la UPU. El caso de Palestina: hace 4 años se postuló para ser miembro de la UPU y no pudo aceptarse por cuestiones políticas. Hay otro país que me parece que es la República Árabe, de una parte del Magreb, está del lado este de África, que no es miembro de la UPU, pero tiene correo y podría ser miembro de la UPU cuando quisiera, si quisiera afiliarse y seguir las reglas de la UPU y pagar su cuota. La segunda comisión es la Comisión de Política y Regulación y la preside Canadá y Egipto. Todos estos cargos de quien copreside, en octubre ya no van a ser los mismos países que los presiden. Esta comisión se encarga de la obligación del servicio universal y la política de oferta de productos. ¿Qué es el servicio universal? Es el derecho que tienen los ciudadanos a recibir y a expedir correo. Eso es lo que busca la UPU con los países, que los países tengan un servicio universal con servicios básicos y tienen que hacer una definición de acuerdo a sus políticas nacionales. Ahí sí es abierta la UPU, dice, estos son mis servicios básicos, ustedes decidan cómo hacen o cómo definen en su país el servicio postal universal. Hay una política de remuneración, que este es un tema impresionante, quizá daría para otra plática: cómo nos pagamos los correos, el intercambio de las piezas. Ese es un tema súper apasionante, súper complicado, pero eh, es interesante meterse al fondo de cómo se tienen las políticas de remuneración en los correos. También lleva a cabo el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como una agencia y plantea políticas, regulación e inclusión en materia digital, comercio y servicios financieros postales. Dentro de las actas de la UPU hay un capítulo que se llama Acuerdo de Servicios Postales de Pago, donde también se regulan todos los servicios postales de pago, como los giros electrónicos, los intercambios de remesa, los giros en papel, a nivel internacional, únicamente a nivel internacional. La Comisión 3 es de Estrategia, Economía Postal y Mercados. Ahí elaboran la estrategia que va a desarrollar la UPU en el siguiente ciclo postal. Para este nuevo ciclo postal empezarán a hacer los trabajos para desarrollar la estrategia postal 2030-2034. También implementan y le dan seguimiento a la estrategia que se vaya desarrollando y se apruebe en el Congreso de Dubái. Llevan también todas las estadísticas postales y los estudios y los análisis de mercado. La Comisión 4 es la Comisión para el Desarrollo y Asistencia Técnica. La presiden Bielorrusia y Qatar. Aquí se establece la política en materia de cooperación para el desarrollo, la gestión de riesgos de catástrofes,
mecanismos de asistencia técnica, el Post for Health y el Fondo de Mejoramiento para la Calidad del Servicio. Esta, por presupuesto, es una de las comisiones más importantes porque es la que nos da la asistencia técnica para entrenamientos, para financiar proyectos, etcétera, etcétera, de toda, es donde está el mayor rango de presupuesto para asistir a los países cuando se necesita. Y el Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio, que es como una especie de administradora de fondos de retiro, pero de los correos, aunque el mandato culmine el año que entra, hoy funciona más o menos así. Los países industrializados durante muchos años han depositado una pequeña cantidad de lo que aportan a través de las remuneraciones a una cuenta individual del país y con eso viene se establece por kilos. Con esto se junta dinero o se reúne dinero en una cuenta individual de un país y ese país puede acceder a ese dinero con un proyecto que mejore sus operaciones postales. Es algo súper interesante. Yo le digo que es más o menos como un administrador de fondos de retiro de los países donde pueden ir capitalizando mucho dinero para proyectos. El Consejo de Explotación Postal también tiene diversas comisiones y tiene países que la presiden. Hoy lo preside Francia y tiene como vicepresidentes a Brasil, China, Marruecos y Rumania. Tiene 4 comisiones y unos órganos subsidiarios que dependen del Consejo. La comisión 1 la copreside Estados Unidos e Italia y todo esto se divide en grupos de trabajo. Los grupos de trabajo normalmente los presiden los presiden y copresiden. Hay grupos que tienen 2 personas como copresidentes y hay grupos que tienen solo una. Lo presiden normalmente los encargados de las relaciones internacionales de los correos y son los encargados de hacer los trabajos adicionales a su trabajo que tienen normalmente en su fuente natural de trabajo. Tenemos, por ejemplo, un grupo de normalización, se encarga de revisar todas las normas postales, sobre todo de la operación. Ustedes que reciben y envían sus estampillas cuando hacen el intercambio a través de envíos de servicios registrados, ese código de barras que viene en la pieza es normado por este grupo de normalización. Y ese código de barras se va a una SACA y esa SACA se va a un despacho y ese despacho se va a la línea aérea y ese despacho, que es un conjunto de SACA, se va al país de destino o a través de un tránsito. Todos llevan códigos de barra y esa es la facilidad con la que ahora los correos le pueden dar seguimiento a las piezas que llevan el código de barras y todo esto se hace en el grupo de normalización. Hay un grupo de redacción de la dirección postal. Esto a mí se me hace muy interesante porque hoy en día los correos estamos normalizando nuestro domicilio. ¿Por qué? Porque la gente normalmente no sabe escribir su domicilio. En el caso de mi país, muy poca gente se sabe su código postal. Ahora un poco más, pero antes era difícil que conocieran su código postal. Y la redacción de la dirección es muy importante ahora para el comercio electrónico. Esto a mí se me hace una mina de oro porque si yo tengo cómo se escribe o cómo se rotula una pieza postal para Afganistán, podría entrar a la base de datos de la UPU donde dice cómo se rotula una pieza para Afganistán. Si quiero ver cómo se rotula para Vietnam, podría entrar a la base de datos de Vietnam y saber cómo se rotula un domicilio para ir a Vietnam. Podría entrar a la base de datos de México o a la base de datos de Estados Unidos y saber cómo se rotulan para esos países las direcciones postales. También tenemos un grupo de aduanas y un grupo de contacto con la Organización Mundial de Aduanas y en la UPU. Más adelante se van a dar cuenta del por qué y es algo que a mí me tiene maravillado y apasionado. Bueno, el grupo de aduanas se encarga de ver las regulaciones de qué se puede enviar y cómo se puede enviar. Nosotros como país tenemos la obligación de subir a una plataforma que está dentro de la página de la UPU con accesos restringidos y tenemos que subir todos aquellos artículos que no pueden entrar a mi país, de tal manera que yo puedo consultar también esa base de datos de qué no puede entrar a cada país, para que yo alerte a mis usuarios cuando me depositan una pieza para el extranjero, que esas piezas vayan con artículos o mercancías que estén permitidas al país de destino.
Y tenemos un comité de contacto con la Organización Mundial de Aduanas porque hacemos muchas sinergias para que ellos puedan normar a las aduanas de los países miembros con directrices conjuntas entre los dos organismos, tanto la OMU como la UPO. Tenemos un grupo de transporte también, y el grupo es muy interesante porque, bueno, hoy pensamos nada más en transporte aéreo, pero sigue habiendo transporte marítimo y sigue habiendo transporte ferroviario. Entonces, este grupo norma los tres transportes que tenemos para el correo y para las mercancías, por aire, por mar o por ferrocarril, que sería por tierra. Y tenemos un comité de contacto con la IATA, donde también revisamos muchos aspectos. La mayoría del correo viaja en aviones comerciales, entonces es muy importante velar por la seguridad de los pasajeros, puesto que la carga de los correos debe ser segura para todos los operadores aéreos que manejan correo. Tenemos, por supuesto, un grupo de seguridad postal que se encarga de revisar todos los aspectos de seguridad, desde que las instalaciones estén seguras, que estén vigiladas, que los accesos sean restringidos solo para empleados postales. Y también tenemos un grupo con la OASI, con la Organización de Aviación Civil Internacional, para revisar esto y sobre todo evitar el tráfico de mercancías ilícitas o de estupefacientes. Y todo esto son grupos que se reúnen semanal, mensual o bimestral de los países y se presentan propuestas a la comisión para que después sean aprobadas en la plenaria del Consejo. En la Comisión 2 tenemos los servicios físicos y el comercio electrónico. Está copresidida por Suiza y por Tanzania. Y tenemos un grupo de desarrollo de servicios físicos, comercio electrónico e integración. Se siguen desarrollando servicios físicos, se están desarrollando servicios de comercio electrónico y estamos tratando de integrarlo también rumbo a la digitalización. ¿Qué pretendemos los correos? Que en vez de mandar papel en los despachos, que hoy todavía cuando formamos un despacho en una de las sacas tenemos que meter la papelería postal para que sea recibida por el correo de destino. Hoy lo que queremos es correo sin papel y que esto sea transmitido a través de sistemas. Tenemos la integración de sistemas de remuneración, que lo que les platicaba en el Consejo de Administración es cómo nos pagamos los correos. Nosotros tenemos tres formas de pagarlos. La tarifa de lo que es el Express Mail Service son autodeclaradas. Las tarifas de las encomiendas postales también son autodeclaradas. Y la tarifa de correspondencia, tanto ordinaria como registrada, le llamamos remuneraciones o gastos terminales. Y es la UPU en los congresos define las tasas que nos vamos a cobrar entre operadores. Y puede ser entre operadores de grupos de remuneración en los cuales está dividido el mundo. Para el Congreso de Dubái, hoy estamos en 4 grupos, se va a proponer cambiarnos a 3 grupos y se va a recomponer todo el sistema de remuneraciones. Este es un tema apasionante, yo quisiera conocerlo al 100%, pero es un mundo. El grupo de examen de las cuestiones operativas y contables precisamente conlleva revisar que las cuentas contables entre los correos y las cuestiones de operación, como si no llega una pieza, tienes que generar un boletín de verificación, entonces esa pieza no la puedes mandar cobrar, y si la encuentras después porque llegó en otro despacho, porque se traslapó, entonces sí la puedes cobrar y retiras el boletín de verificación. Y así para obtener al final las cuentas contables al día entre el intercambio de los países y por servicio. Esto lo hacemos de manera mensual, con resúmenes trimestrales y cortes anuales. Y el grupo de cumplimiento que se encarga de revisar que todo esto se cumpla, todo lo que pasa en la Comisión 2 se cumpla. Tenemos después la Comisión 3, que es la del desarrollo de mercados e innovación. Aquí la preside Japón y Túnez. Y hay un grupo de transformación e innovación digitales. Están revisando qué se puede digitalizar. Hoy, por ejemplo, el acuse de recibo, la famosa forma roja que recibimos cuando pedimos en algún envío registrado con acuse de recibo o certificado con acuse de recibo que regrese mi cartoncito rojo. Hoy se está proponiendo que ya sea digital y sea una prueba de entrega electrónica hacia el usuario que pagó ese servicio.
Tenemos el grupo de servicios postales sostenibles, queremos que los operadores postales sean verdes, que los servicios postales sean sostenibles, que como los correos tienen un uso intensivo de, de combustibles de carbón, pues generamos huella de carbono y esta comisión se encarga de ver cómo podemos generar servicios postales sostenibles. Perdón, tenemos un programa que se llama el Oscar, que es en online, te trata de medir la huella de carbón de cada uno de los correos. Y este es un grupo muy interesante porque te dan la plataforma y nosotros recopilamos los datos. Tenemos también el foro de marketing directo, que este es un grupo subsidiado por los usuarios, que decir que no va en el presupuesto de la UPU, tiene que pagar uno por estar ahí. Y la Asociación Mundial para el Desarrollo de la Filatelia, donde se revisan muchos aspectos de desarrollo de la filatelia, y ahí viene el famoso WNS, los números que nosotros tenemos que pagar para que registren nuestra estampilla y se suba una hiperbase de datos con imagen, que yo creo que se la voy a compartir a Arnulfo más adelante para que ya la puede uno bajar y tener en su teléfono. Está la base de datos de todas las estampillas de los países de la UPU de 10 años para acá. Ahí pueden checar todas las estampillas postales que mandamos los países. Tenemos la obligación nosotros de mandar 235 ejemplares de cada emisión que hagamos, más 3 adicionales para registrarlas en el WNS. Y la UPO, a su vez, cuando recibe estas emisiones, nos las reparte a todos los países miembros para que tengamos acervo de todo el mundo. La Comisión de Servicios Financieros Postales, como les comentaba al principio de la plática, ahí dentro de las actas está el Acuerdo de Servicios Postales de Pago, la preside Indy Vietnam, y esto es para la reglamentación y normalización de todos los pagos a través de manera electrónica de los giros postales y electrónicos, intercambio de remesas, y esta comisión es precisamente para normarla, revisar y evitar el lavado de dinero a través de los giros postales internacionales. Y tenemos unos órganos que dependen directamente del CEP y son subsidiados por los usuarios, pagamos por estar ahí. Uno se llama la Cooperativa Telemática. Es un área de la UPU que se encarga de desarrollar los sistemas para aquellos correos que no podemos desarrollar nuestros propios sistemas. Nosotros para el sistema de la UPU, todo lo que hacemos en las oficinas de cambio, es decir, en las oficinas autorizadas para expedir y recibir correo internacional, tenemos que manejar un sistema que se llama el International Postal System y la cooperativa telemática es la que lo desarrolla y lo actualiza. Tenemos la cooperativa EMS, que es el Express Mail Service, los servicios, el servicio y el producto acelerado de todos los operadores designados. No estamos los 192, estamos 178 países en esa cooperativa. Y estamos, y el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio, los que les comentaba al principio, ahí es donde se revisan todos los proyectos, se libera el dinero, se aprueban y se libera el dinero para que los países puedan mejorar las cuestiones operacionales con estos fondos que se van juntando para los países. Y por último tenemos el grupo de usuarios UPU Clearing. El UPU Clearing, hoy los países tardamos más o menos un año en pagarnos, aunque tenemos la obligación de trimestralmente pagar la balanza que tengamos entre kilos a favor y kilos en contra, por hacerlo a grosso modo muy fácil. A través del UPU Clearing sería mucho más fácil y mensualmente podríamos estar recibiendo las transferencias. Hoy podremos tardarnos hasta un año. Hoy yo en julio estoy cobrando lo que manejé con X país con el que haya tenido saldo al favor en el 2024. Básicamente estos son los dos consejos de explotación postal. Y bueno, las contribuciones. Esta es la tabla de contribuciones que tenemos los países miembros. Hoy hay en las actas de la UPU dice que puedes pagar desde una unidad contributiva hasta 50 unidades. El valor anual hoy de la unidad de contribución es de 46.800 francos suizos y puede haber medias contribuciones para aquellos países menos desarrollados y normalmente son los países insulares los que tienen
o media contribución o 1.5 de contribución. Como les dije al principio, somos 192 países miembros, 29 clasificados como países industrializados y 163 como países en desarrollo, divididos en 4 grupos: América, Europa Oriental y Asia del Norte, Europa Occidental, Asia del Sur, Oceanía y África. Y este es un ejemplo de los países que más pagan. Estados Unidos, no obstante que su tope es 50, paga 60 unidades. Después de que amenazó con salirse, siempre sí regresó porque se hicieron las reglas un poquito ajustándolas a como se quería, y ese es un caso muy interesante también de por qué se hizo esto. Japón paga 55 unidades cuando su tope es 50. Son países que tienen suficiente dinero para poder aportar adicionalmente, y normalmente lo aportan etiquetado para la cooperación y el desarrollo. Estados Unidos lo aporta mucho para cuestiones de seguridad en los envíos postales, y lo hace mucho a través del grupo de seguridad para que las instalaciones postales que expiden correos sean instalaciones postales seguras, certificadas, que tengan aparatos de rayos X, etcétera, etcétera. Japón, por ejemplo, esas 5 unidades adicionales que dona es para un fondo de desastres naturales, donde también se pueden acceder a recursos en caso de desastres naturales. Entonces, Japón dona más para cuestiones de prevención y mitigación de desastres naturales y continuidad de las operaciones postales. Y bueno, están ejemplos como Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, China, y bueno, nosotros como México, que pagamos 10 unidades de contribución y somos del grupo geográfico número 1. Viene una parte interesante: cómo vemos nosotros desde el punto de vista internacional el proceso postal. Lo dividimos en 3 tramos. El tramo 1, que es desde la admisión del envío hasta la llegada a la oficina de cambio de salida. La oficina de cambio es la instalación postal autorizada para expedir correo al exterior o recibir correo del exterior. Aquí el ejemplo es aéreo, pero puede ser marítima o puede ser ferroviaria, dependiendo de cada país. La mayoría son aéreas, pero también hay marítimas. Todavía sigue habiendo correo marítimo en algunos países. Y el tramo 3 es desde que llega a la oficina de cambio de destino, pasa por aduanas, se hace la clasificación y se entrega al usuario. Si yo, México, hoy deposito una pieza, soy responsable si un usuario me deposita una pieza, yo la recibo, hago todo el tramo 1, hago todo el tramo 2, y el tramo 3 ya es del país de destino, y viceversa. Si el país de destino me regresa una pieza, todo ese flujo del tramo 3 pasa al 2 y al 1, y así, o sea, parte 1 y tramo 2 es del de que expide, y tramo 3 es del que recibe. Ese es como nosotros vemos el proceso postal. Pero aquí es algo muy interesante que les comentaba a ustedes que mandan sus piezas registradas. Este es el verdadero proceso postal hoy en día, con el mundo de los datos y lo que ustedes no ven. Se los voy a repetir un poquito con todos los mensajes que tengo ahí. En el tramo 1, todas las piezas que lleven código de barras, que sean certificadas o registradas, con cualquier sigla de la A a la Z, con excepción de la U, tienen derecho a seguimiento. Cuando ustedes reciben una pieza y dice R, ustedes van a identificar que es registrado. Si ustedes la reciben y tiene E, quiere decir que es una pieza que llegó a través de un servicio express. Si ustedes reciben una pieza con las siglas C o CP, quiere decir que ustedes recibieron un paquete. Si reciben con U, es una pieza que se depositó ordinario, que trae mercancías, pero para efectos aduanales se le tuvo que poner un código de barras. En el tramo de admisión, donde ustedes ven, déjenme ver si tengo puntero, aquí donde dice el MA, ese es el primer evento que se llama admisión de la pieza de correo, y va ligado a un evento que se llama ITMAT. Cuando ustedes depositan una pieza con mercancía, nosotros
bueno, en el caso de México, nosotros hacemos, ustedes tienen una declaración aduanal física, pero nosotros tras ventanilla tenemos que pasarla a un sistema que se llama el Custom Declaration System y generamos un mensaje que se llama el ITMAT, Item Attribute, que es la representación electrónica de tu declaración aduanal, la famosa CN23 o la etiquetita verde que se le pone en los paquetes que lleva mercancía. Cuando yo lleno esta declaración electrónica y le doy submit, en ese momento genero el primer mensaje que es admisión en la oficina de cambio de origen. Y ese mensaje ITMAT en ese momento está viajando del tramo 1 al tramo 2 y llega al tramo 3 al correo de destino, y el correo de destino lo va a compartir con su aduana. Su aduana, a través del sistema de riesgos, va a analizar el contenido y ese contenido lo va a retroalimentar con el mensaje QUSRP y lo va a, en la primera fase, porque no me voy a extender mucho, el correo de destino va a saber que a la hora que escanee el código de barras de esa pieza pasa franca, o esa pieza tiene que detenerse para inspección, o esa pieza tiene que detenerse para el pago de impuestos. Ese es lo que hoy hacemos los correos. El evento EMB es la llegada a la oficina de cambio de destino. Es el escaneo del código de barras cuando llega a la oficina que la va a exportar. El EMC es la salida de la oficina de cambio hacia el destino. Estos mensajes rojos son avisos de predespacho y mensajes con las líneas aéreas. Las líneas aéreas también participan en el intercambio de mensajes. Quiere decir que ya subieron la carga y nosotros podemos saber si la subieron en el vuelo programado o la subieron en un vuelo adelantado. Es muy raro, normalmente la suben en un vuelo retrasado o en dos vuelos retrasados. Y esto es lo que nosotros vamos monitoreando los despachos, que es el conjunto de sacas que va al país de destino. Cuando llega al país del destino, el operador de destino escanea el despacho y escanea cada una de las sacas. Como es el contenedor y el contenedor de contenedores, en automático se genera el aviso de que tu pieza ya fue recibida en la oficina de cambio de destino. Y los mensajes EME y EMD y EMF son mensajes de la aduana. Si mi pieza por alguna causa tuvo que entrar a la aduana, se va a avisar en el sistema de rastreo que la pieza está en la aduana. Si la pieza, después de que se hizo el análisis de riesgos y no tiene nada, sale de la oficina de cambio y se generan los eventos EDD, que es entrando a la clasificación del país del destino, EDE, que ya salió de la oficina de clasificación, EMG, que ya está rumbo a la entrega física, y después se generan los mensajes de que ya llegó a la oficina que va a hacer el reparto, y 3 mensajes: entrega, intento de entrega o que habrá un segundo intento de entrega. Todo esto son millones de datos que se manejan diariamente entre nosotros, los operadores designados, para poder saber dónde está la pieza, para poder saber si la pieza se detuvo en la aduana, para saber si es peligroso y hacia dónde vamos. A que a la hora de transmitir este mensaje, si la aduana de destino considera que es un bien que no puede entrar al país, ni siquiera lo dejamos subir en la oficina de cambio de salida. Esto es algo muy bueno y es algo de inmediato, y bueno, gracias a la tecnología lo sabemos en segundos. Para allá vamos los países, a que yo no subo una mercancía que no pueda ser admitida en el país de destino. Básicamente esa es la parte de UPU, me extendí un poquito y ahora me voy a la parte de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Fue fundada en 1911 en Montevideo, Uruguay, ahí continúa la sede, y fomenta la colaboración entre los países miembros, mejorando la calidad de los servicios postales. Hoy está compuesta por 28 países y territorios. ¿Por qué territorios? Porque está Aruba, Curazao, Sint Maarten, que son territorios de los Países Bajos,
promueve la adopción de prácticas innovadoras en el sector postal y apoya el desarrollo sostenible de los servicios postales para adaptarlas al nuevo siglo. ¿Qué hace la UPAEP? La UPAEP, para efectos legales, es una unión restringida que está acotada en el artículo 9 de la Constitución de la UPU. Así se les llama. No solo hay UPAEP, también tenemos Unión Panafricana, Unión Postal del Mediterráneo, Unión Postal del Caribe, Unión Postal de Asia-Pacífico, y puede haber muchas uniones que hoy se le llaman restringidas, donde se agrupa a varios países o territorios con fines comunes, ya sea geográficos, culturales, de lengua, y tratan de desarrollar el sector postal. En el caso de la UPAEP es una unión muy avanzada en comparación a otras, siempre va en punta de lanza con cosas que presenta a la UPU, y normalmente ejecuta muchos de los programas de cooperación técnica que genera la UPU, aunque también genera sus propios programas. Está alineada a la estrategia que marca la UPU, y cuando hay proyectos muy grandes en la región, se encarga de administrarlos y de asegurarse de que los proyectos se den, se cumplan y se diversifiquen o se den a conocer dentro de los países miembros. Es como la ejecutora de una parte del presupuesto de la UPU en la parte de cooperación técnica. Hay cursos para entrenar a funcionarios, hay cursos para los sistemas de la UPU que vienen normalmente en inglés, aquí se hacen las traducciones al español. Tienen mucha relación con la UPU y ejecutan normalmente los programas que están plasmados en la estrategia postal de la UPU. Hoy está presidida, aquí se le llama secretario general, por el señor Franklin Castro, es salvadoreño. Él asumió el cargo en 2022, sucedió al señor Roberto Cabana de Ecuador, tomó posesión en el Congreso de Curazao, y su mandato finaliza en 2025 con posibilidad de reelección para el 2026-2029. Puedo decirles hoy en día, a la fecha que ya anunció su gobierno la candidatura para volver a elegirse, es decir, su reelección de facto, y no hay contrincante porque también hay una regla no escrita donde normalmente son periodos de 8 años. ¿Cómo se divide la UPAEP? Déjenme hacer una pausa, voy a toser. La UPAEP también se divide en 4 órganos. El órgano supremo es el Congreso, se reúne cada 4 años y está integrado también por los países y territorios miembros, que somos 28. Se puede convocar también a congresos extraordinarios si es necesario atender acciones urgentes del sector postal regional. México ha presidido el Congreso de 4 veces, y la última vez fue en el ciclo 2017-2021. Hicimos el Congreso en el 2017. Desafortunadamente se tuvo que cancelar por el terremoto y se concluyó en Montevideo, pero se le respetó el nombre de Congreso de la Ciudad de México. Y los órganos ejecutivos son el Consejo Consultivo, que tiene un comité de gestión que hoy preside Curazao, ya que ahí fue el último congreso, y está compuesto por todos los países miembros, se reúne una vez al año, es en la sede normalmente de la UPAEP, y aquí se revisa todo lo que se hizo en el año, desde presupuestos hasta todos los programas y en qué se gastó la cooperación técnica, que es lo más importante. Pero tiene un comité de gestión formado por 7 países, preside el que fuese del Congreso, Curazao, y 6 países más que son elegidos en el Congreso, y se van revisando semestralmente los resultados para presentarlos al Consejo Consultivo y Ejecutivo, y cuenta con un órgano de apoyo tipo una secretaría, que es la Secretaría General, que es un órgano permanente y desempeña el papel de secretaría del Consejo, del Comité de Gestión, de los grupos de trabajo, y colabora también con los operadores designados. Este es más o menos el esquema de cómo trabaja el Consejo Consultivo. Preside Curazao, hay una primera vicepresidencia que hoy preside, lo tiene Argentina, tiene otra copresidencia para España, y los otros miembros son Brasil, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, y hay
dos comités, el Comité de Asuntos Regulatorios y el Comité de Desarrollo de Negocios. El Comité de Asuntos Regulatorios se encarga de aglutinar a todos aquellos países que tienen reguladores postales. Hay países que no los tienen, como Canadá. Hay países que sí los tenemos en la ley, pero en la práctica no tenemos un regulador de facto, porque el regulador no solo debe de regular al correo oficial, tiene que regular a todos los correos que actúen en un territorio. Y el pilar gubernamental y el pilar económico operativo. Los grupos de trabajo que dependen del pilar gubernamental es el grupo de trabajo de planeación estratégica, copresidido por Argentina y Cuba. Ellos le dan seguimiento a la estrategia que plantearon en el Congreso, que debe ir alineada a la estrategia de la UPU. Normalmente el Congreso de UPAEP se hace al año siguiente que se hace el Congreso de UPU. Hay un grupo de trabajo que se llama Cooperación Técnica, que es copresidido por Colombia y por nosotros actualmente, donde fomentamos que los países sepan cómo poder utilizar la cooperación técnica tanto del UPAEP como de la UPU y presenten proyectos a concurso para que puedan mejorar sus operaciones. Hay un grupo de trabajo de finanzas que revisa cómo se va ejecutando el presupuesto, las inversiones, lo copreside Brasil y Canadá, y una relatoría de gobernanza. La relatoría es un poquitito más abajo del nivel del grupo y la preside hoy Estados Unidos con Uruguay. Dentro del pilar operativo hay un grupo de trabajo de operaciones y calidad que se encarga de revisar todos los indicadores de desempeño que ahora se generan con los datos que vimos en el proceso postal que les mostré hace unos minutos. Y aquí se van revisando todos los indicadores desde cuánto tarda una pieza desde que se deposita hasta que llega a la oficina de cambio, cuánto tarda en el transporte, cuánto tarda en que le entregue tu socio del otro lado del proceso postal y viceversa. Qué tanta calidad tienen los mensajes aduaneros, si tienes acuerdos con las líneas aéreas, etcétera, etcétera. Tenemos un grupo de trabajo también de servicios financieros y digitales que lo copresiden España y Costa Rica. Y aquí se alinean mucho al acuerdo de servicios de pago de la UPU con la tropicalización a los estándares de nuestra región. En nuestra región tenemos un producto que se llama Correo Giro, que son giros postales electrónicos a través de una plataforma generada por la propia UPAEP, donde hay cámaras de compensación y donde hay movimientos de remesas a través de giros postales electrónicos. Tenemos el grupo de trabajo de sostenibilidad alineado también a la UPU y alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Tenemos un grupo de trabajo de filatelia, copresidido por Argentina y Colombia, que se encargan de desarrollar la filatelia en los países miembros y han tratado de hacer un sello que se llama Sello de las Américas. No se ha podido lograr, a veces en otras épocas sí se pudo sacar un timbre con los países de UPAEP y con los países miembros de UPAEP se pudo emitir, pero es un grupo que necesita mucho apoyo para que vaya generando y vean a la filatelia desde el punto del operador designado como una gran línea de negocio. Que se vendan timbres porque son muy bonitos, porque están bien diseñados, porque tienen algo muy especial y que se vendan para coleccionismo. Y así, pues no damos el servicio como correos, pero ya se vendió el timbre, que es otra línea de negocio. El grupo de trabajo de remuneración integrada, que ese tiene la misión de explicarnos todos los entuertos de las remuneraciones de la UPU, la difícil cuestión de la contabilidad internacional entre correos. Vaya que es complicada, es muy bonita, pero es muy complicada. El grupo de trabajo de acción seguridad, que aquí lo copreside Estados Unidos, Chile y El Salvador. Prácticamente Estados Unidos es el dueño del grupo porque de ahí nace mucha cooperación para apoyar a los países a que sus oficinas de cambio sean seguras y estén certificadas de que están expidiendo correo seguro. Y por último, el grupo de trabajo IEA o EAD, que es Electronic Advanced Data, donde nos apoyan para capacitar al personal a que sepamos usar los sistemas para la transmisión de datos que les comenté en el diagrama del flujo postal con los datos
de cada uno de los eventos de un envío postal. Y bueno, la parte de contribuciones, igual pagamos una cuota, la unidad de contribución vale $22,998. Hoy tenemos a Canadá como el máximo pagador, España y Estados Unidos con 7 unidades, Brasil, Colombia, Chile y Portugal. México paga 3 unidades contributivas, más o menos $68,994. Somos miembros desde 2021. Panamá, Venezuela y después los países más pequeños, bueno, no necesariamente más pequeños, algunos países insulares, pero también la cuota es voluntaria. Nadie te obliga a decir tienes que pagar tanto. Algo que se está buscando en la UPU es que se alinee al sistema de pagos de Naciones Unidas. Entonces, si un país aporta mucho al sistema de Naciones Unidas, pues debe pagar lo correspondiente o lo proporcional a la UPU. Y bueno, básicamente, no sé cuánto tiempo me llevé, pero eso es los organismos internacionales. Así los manejamos, así nos vemos con ellos, así lo trabajamos todos los días. Y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. No sé si ya dejé de compartir. Sí, gracias, Gerardo. Y bueno, a sus órdenes, espero no haberlos aburrido. ¿No? Muy interesante. Esas son cosas generalmente que los filatelistas no vemos. Y hay unas manos en alto de ahí. Alfonso. Gracias, Gerardo. Un agradecimiento muy grande por la charla. Realmente sorprendido por todo lo que hace la UPU, lo que hace la UPAEP y lo que tú sabes acerca de. Entonces, por decisión unánime, ya tienes 17 charlas a futuro en el lapso de un año para que nos puedas explicar claramente cada una de las comisiones. Pero yo te quería hacer una consulta. Antes, y me voy a referir específicamente a Costa Rica. Antes de la pandemia, Costa Rica tenía un sistema muy eficiente de correo con múltiples despachos a muchísimos países. Durante la pandemia, obviamente, esto cayó. Después de la pandemia, Costa Rica es un desastre completo con respecto a los países a los cuales puede prestar servicio. Y es una lista relativamente corta en la cual los países salen, los países entran, vuelven a regresar, vuelven a salir y están en un juego constante. Supongo que después de la pandemia no se renovaron los contratos con líneas aéreas o cualquier otra cosa, pero dime una cosa, ¿la UPU regula la eficiencia de un sistema postal en este aspecto de que le presta nada más a la mitad de los miembros servicio y ahora no sé cómo estará el asunto, pero el servicio es desastroso. Una carta a Estados Unidos dura 3, 4 semanas en llegar, cuanto antes duraba 3 días. Esas serían las dos consultas, Gerardo. Sí, muchas gracias, Alfonso. Trataré de contestarte. Eh, la pandemia prácticamente colapsó a todos los correos. Estuvimos casi año, 2 meses sin poder mover correo internacional. ¿Por qué? Porque no había vuelos. Y como todo lo movemos en líneas aéreas comerciales, se cayó todo el volumen internacional. ¿Qué empezamos a buscar? Pero no nos dio el suficiente tiempo. Volver a tener oficinas marítimas. A mí me hablaban de China, me hablaban de Singapur, me hablaban de Corea y me decían, ¿cuándo abres una oficina marítima en Manzanillo para que mientras esto se compone podamos mandar barcos con correo? ¿O cuándo abres en Veracruz una oficina para que podamos también enviar otros países, enviar correo a México a través de Veracruz como se hacía a principios del siglo XIX? Los volúmenes cayeron dramáticamente en la pandemia y post pandemia volvieron a caer los volúmenes. Ya no recuperamos los volúmenes que tuvimos antes de la pandemia.
Las líneas aéreas bajaron las frecuencias, las líneas aéreas bajaron los vuelos, algunas líneas aéreas desaparecieron y hoy estamos, digamos, en una crisis de reconfiguración porque queremos recuperar los volúmenes, muchos ya están con privados, pero nosotros tenemos ventajas como es la cobertura, ¿no? Como operadores postales oficiales. Sí hay un índice que desarrolla la UPU, que se llama el índice de desarrollo postal, que lo hace a través de muchos factores y muchos datos, y ahí te dice más o menos en qué ranking estás del 1 al 192. Y tiene mucho que ver con aspectos de calidad, con aspectos de transporte, con todos los indicadores que se están generando a través de los datos, perdón, te pueden monitorear perfectamente y te pueden dar los indicadores de desempeño de dónde estás fallando. En el caso particular de México, yo tengo un indicador que no he podido corregir de que si yo tengo que enviar algo a Marruecos y lo envío por París, y es una tontería. Yo tengo el México-París a través de Air France y el vuelo de París a, ya se me fue la capital de Marruecos, una hora después de que aterriza mi vuelo de México-París. Entonces, ese indicador no lo estoy logrando porque tengo que ajustar a un vuelo de París a Marruecos, a lo mejor 8 horas después de que arribe el vuelo a París. Entonces, yo con ese indicador sé que tengo que hablar con mi área de logística para que enlace los vuelos correctamente y no queden a la deriva y pierda, porque en ese indicador me dice que estoy perdiendo el vuelo subsecuente. Y me pegan los tiempos de entrega. Pero sí, hay mucho que hacer en los correos con las líneas aéreas. En la pandemia quisimos mandarlo con cargueros. Resulta que los cargueros no sabían que se podía mandar correo a través de carga, no conocían los documentos postales. Fue un caos. Pero si todos los correos tenemos grandes problemas con las líneas aéreas, es una gran preocupación de la UPU. Todos manejamos el correo con las líneas aéreas, pero muchos no tenemos ni acuerdos firmados con las líneas aéreas. Y la UPU está empujando a que tengamos acuerdos de servicio. O sea, tú te comprometes a subir mi correo en tales frecuencias, en tales horarios y tantos kilos. Básicamente, no sé si contesté tu pregunta, Alfonso. Correcto, sí. Pero a lo que me refiero es de que, perdón, para hacerte una consulta, me dijiste que había un lugar o existe un documento en donde uno puede ver la posición. ¿Eso es público o es interno? Déjame ver si es público, te lo checo con todo gusto. Meterse a los datos de los indicadores, tenemos que pagar por saber. Es algo que tenemos que luchar con la UPU para que no nos cobre, porque pues somos sus patrones, no nos tienes que cobrar. Pero déjame ver si el índice de desarrollo postal es público. Si es público, con todo gusto se los comparto. Ok, porque yo no sé si a los otros colegas acá les pasa lo mismo, pero yo vendo en eBay. Y es muy normal de que yo pongo una carta, siempre las cartas van por correo certificado, y luego la carta me es regresada porque en algún lugar del tránsito le pusieron de que la ruta no está cancelada o alguna cosa, y el correo simplemente me la devuelve. El asunto es de que el correo localmente no se hace responsable del porte que yo pagué por el compromiso que él adquirió por llevar la carta hasta su destino. Sí, eso sí es lamentable, que tenemos la obligación nosotros como correo por tratado internacional de tener la conectividad para los 191 países miembros de la UPU. ¿Cómo? Es nuestro problema porque por eso firmamos y nos comprometimos a un tratado internacional. Pero sí hay muchas áreas de oportunidad. Pues ojalá que aquí existieran. Gracias, Gerardo. Con gusto. David. Gerardo, me sorprendió excelente tu charla, muchas gracias. Me imagino que a los demás amigos nos dejaste más dudas que aclaraciones.
Tengo muchísimas preguntas, pero bueno, no se pueden hacer todas ahorita. Y una petición. Primero la petición. La petición, no sé si tú o alguien de tus compañeros nos podría dar un día una charla del sistema de remuneraciones. Porque nosotros, cuando hemos estudiado correo colonial o correo Mm, de la época del siglo XIX, creo que todos estudiamos los intercambios de correo en Inglaterra, en París, lo que ha habido, para entender cómo se trabaja en estos tiempos, ¿no? Debe ser más moderno, me imagino. Dos preguntitas sencillas para no abusar el tiempo. Tú para atender todos los compromisos de México, ¿cuánto personal tienes? Porque cada comisión crea un compromiso para tu correo, ¿no? Para Sí, tu correo. sí, sí, bueno, tú levantas la mano y siendo país miembro, ya sea del Consejo de Administración o del Consejo de Explotación Postal, si eres miembro, adquieres el compromiso de trabajar en los grupos de trabajo. De facto, eres miembro y tienes que trabajar en los grupos de trabajo y tienes que hacerlo adicional a tu trabajo en el correo. Entonces, tú ves a cuántos te comprometes y con cuántos puedes cumplir y con cuántos te puedes quedar además de tu trabajo adicional. Nosotros, por ejemplo, aquí en México somos 7 en el área internacional. No fuimos miembros del Consejo de Administración ni del Consejo de Explotación en este momento, pero sí fuimos miembros del Oye, grupo de otra preguntita así expertos. sencilla, nada más. México le manda correspondencia a 190 países, ¿no? Pero, por ejemplo, hay países en África que a lo mejor salen 3 cartas al mes o una carta al mes o no salen una vez al año. ¿Tú mandas 190 paquetes o mandas un paquete a África y ahí se distribuye, se parten paquetitos? No, nosotros tenemos la norma para confeccionar una saca mínimo son 3 kilos. mm, Si yo voy a mandar una carta a África y no tengo más que una, vamos a poner a una excolonia francesa, ¿no? Entonces hago una saca con una sola carta y la meto en la saca que va a mi conexión natural, que sería Francia. Eso se llama tránsito al descubierto. Al llegar a Francia, al correo a la post, ellos abren la saca y dicen, ah, viene una saca de México. La pesan para efecto de cobro y la meten en la saca vamos a poner que es Costa de Marfil, del correo francés que va a Costa de Marfil. Y ahí viaja mi pieza a Costa de Marfil. Hay tránsitos un- cerrados y tránsitos al descubierto, que es una palabra viene del francés, tránsito a découvert, pero es tránsito cerrado o tránsito abierto. Tránsito abierto es cuando son más de 3 kilos y necesito que el correo me haga el tránsito y tengo que pedirle permiso. El tránsito del descubierto lo meto en la saca que va a Francia, pero la etiqueta dice a Costa de Marfil con escala con tránsito en Francia. Así es como le hacemos. Muchas gracias. Sí, ayúdanos, no sé si tú nos las puedes dar porque la diste muy clara la de hoy, o alguien que nos explique un poco la remuneración y la distribución. Nos va a interesar mucho a la mayoría. Déjame ver, soy muy amigo de la experta, de la copresidenta del grupo de remuneraciones de Argentina. Le voy a platicar, le voy a decir que vea en YouTube las conferencias Sí. en el canal y le voy a pedir que haga una plática de lo que nosotros le llamamos gastos terminales, pero son remuneraciones como tú bien dices. Pues muchas gracias por todo, Gerardo. Mucho gusto No, verte con mucho gusto. y gusto saludarte. Igualmente, gracias, David. Jaime, Y no tengo más que sumarme a la cascada de agradecimientos por toda la nueva información que inclusive gente que llevamos décadas en esto, pues nos imaginábamos, pero no teníamos la certeza de cómo funcionaba o cuál era el mecanismo interno que se seguía para pues, administrar algo tan complejo como es el correo a nivel mundial. Pero mi pregunta va dirigida hacia el organigrama que presentaste. Eh, me parece muy, muy completo, muy razonable el que se administre de esa manera, pero en ninguno de los apartados que pusiste vi ningún espacio o ningún elemento que tenga como función
atender conflictos o que emita alguna amonestación a algún miembro por alguna falla o algún desacato a alguna instrucción. Entonces, voy a inventar, Madagascar. Madagascar está fallando y no me refiero no solamente al pago de sus aportaciones, sino a procedimiento, a la mecánica que se maneja para el manejo de correspondencia. ¿Quién se encarga de hacerle saber a Madagascar que está infringiendo las normas de la UPU? Eso es número uno. Y número dos, suponte que hay un conflicto entre dos países, Rusia y Ucrania. Y alguien en Ucrania quiere mandar una carta a Rusia y alguien en Rusia quiere mandar una carta a Ucrania. Mm. ¿Qué tratamiento se da cuando hay algo político que está impidiendo un libre tránsito o un tránsito normal? Entonces, esas básicamente son mis dos preguntas y de nuevo felicidades por tu charla. Gracias, Jaime. Ahí te va la primera. Trataré de explicarla lo más claramente posible. Todos los correos tenemos áreas de atención a clientes. Y esa área de atención de cliente no solo es a los usuarios que depositan la pieza. Hay teléfonos exclusivos que tenemos los operadores y líneas directas donde si yo veo que no me están cumpliendo, hablo o mando un mensaje, un correo electrónico, a un correo específico que nada más tenemos entre operadores para decir, oye, no me estás dando servicio, me estás perdiendo las piezas, me estás robando las mercancías, no me estás pagando las reclamaciones. Hay todo un sistema a través del IPS de reclamaciones. Y es por niveles. Primer nivel, te mando la reclamación, no me haces caso, me voy a un segundo nivel y después un tercer nivel. Si no me haces caso y nunca me has hecho caso, levanto la mano y mando a la UPU diciendo, oye, tengo un conflicto con este país, necesito que intervengas para que medies entre los dos y podamos hablar. Así es como funciona. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, tenemos un sistema de emergencias donde todos los días, le llamamos los EMIs, son mensajes de emergencia, todos los días la UPU nos envía situaciones de cualquier tipo de los correos, desde huelgas, cuestiones climáticas y conflictos. Por ejemplo, Ucrania. En cuanto llegó la invasión rusa, Ucrania mandó una alerta que todo el correo que fuera destinado a Kiev, que es donde tienen su oficina de cambio, se enviara a Polonia. Y Polonia iba a hacer los tránsitos terrestres a Ucrania. Si un ruso quiere mandar o un ucraniano quiere mandar un tránsito, una carta a Rusia, la deposita en el correo de Ucrania, Ucrania lo pasa a Polonia y Polonia se encarga de hacer el despacho hasta Moscú. Esa es la manera. Hace unas semanas tuvimos cerrado el espacio aéreo en Israel. Por supuesto, no había correo para Palestina y en todos los países que están cerca del Medio Oriente lanzaron sus alertas en que iba a haber retrasos graves en el correo porque había un conflicto entre dos países de la zona, ¿no? Entonces, diariamente nos llegan 5 o 6 mensajes de emergencia relacionados con alguna situación con correos. Mira, déjame leerte. Hoy llegaron, creo que llegó 1 o 2, no, aquí tengo. Italia, vuelta a la normalidad, el EMI 109, 2025 del 10 de julio. En seguimiento a mis mensajes EMI 37, 47, 82, 92, el operador designado de Italia, Posta Italiana, desea informar a los países miembros de la Unión y a sus operadores designados que las operaciones han vuelto a la normalidad en la región de la Toscana tras las inundaciones. Italia agradece a los países miembros de la Unión y a sus operadores por su comprensión. Tengo uno de Francia, mensaje 108. En referencia al mensaje 220 del 2024, el operador designado de Francia, Grupo La Poste, necesita informar a los países miembros y a sus operadores designados que en Mayotte ha vuelto a la normalidad. Grupo La Poste te agradece su comprensión. Y así hay diariamente mensajes de emergencia para
que sepamos si podemos o no podemos enviar correo con alguna situación. Interesante. Gracias. Will. Gracias, Henry. Y gracias, Gerardo. Fue súper interesante y súper ilustrativa tu charla. Y bueno, me uno a las felicitaciones y agradecimientos. Yo tengo una serie de entre comentarios y preguntas, pero todas están muy, muy relacionadas entre sí, así que mejor echo el cuento y vamos agarrando las preguntas de ahí. Adelante. Sí, la UPU básicamente casi que desde que nació en 1878, mantuvo una colección de especímenes, donde cada uno de sus miembros le mandaban cinco especímenes de sus piezas, que es más o menos lo que ahora hace, creo que se llama la Asociación Mundial para el Desarrollo de la Filatelia, una de las comisiones. Eh, esa colección que se creó en aquel momento duró, si mi memoria no me falla, hasta principios de la década del 70, pero un siglo después, en 1972, no sé, cuando deshicieron todo eso y lo mandaron al mercado filatélico. Eh, ¿Existe algún tipo de registro, el departamento de archivo o esta asociación tiene algún tipo le sacaron copia antes de venderlo, de deshacerse de ello? ¿Tienen algo de eso todavía guardado? Y por último, la última pregunta, esta asociación, si mal no entendí, está guardando las piezas su responsabilidad por las nuevas emisiones es de 10 años. ¿Por qué si hoy día el espacio y la transferencia es cada vez más económico, por qué lo limitan solo a 10 años y hace ciento y tantos años guardamos todo eso por 100? Esas son mis preguntas y comentarios, Gerardo. Muchas gracias de antemano. Justo. Mira, nosotros mandamos 235 ejemplares, por lo menos de los 10 años que yo tengo aquí. De cada ejemplar mando 235 para que el acervo de la UPU y para que lo distribuya en todos los países miembros y tengan acervo de todo el mundo. Más 3 adicionales que registro en el sistema de numeración internacional para evitar la falsificación de los sellos postales. La UPAEP tiene más o menos lo mismo, nada más que ahí son 3 estampillas. ¿Qué se hizo con el acervo anterior? Muy buena pregunta. Voy a hacer la consulta para que me digan qué pasó o si tienen imágenes o históricos de esas colecciones. Primero me voy a meter a ver cuándo empezamos a donar los timbres, los operarios designados. No tengo la fecha, no sé cuándo empezó, pero voy a buscarlo en la resolución de algún congreso y de ahí me voy para atrás para ver qué pasó con eso. Si tengo información, con todo gusto la comparto para que ustedes la tengan. Y tu otra pregunta ya se me fue. Bueno, sí, nada, creo que es básicamente eso, las colecciones anteriores, el acervo anterior, si se tenía Ok, registro, y lo nuevo perfecto. porque es 10 años. Ok, te checo lo de los 10 años. Según yo, la UPU lo tiene en su acervo y no lo vende, lo tiene resguardado. Pero lo checo con todo gusto. Sí, si hay un archivo público, una manera de accesarlo para los miembros, algo así. Hay una aplicación, es nuevecita, no sé de qué año a qué año esté. Con todo gusto también se las comparto para que la puedan bajar en su teléfono y ahí o lo pueden ver en la computadora y ven de todos los países. Van Genial. un poco desfasados porque no todos los países mandan en tiempo sus emisiones. Muchas gracias, Gerardo. Con gusto, gracias, Willy. Ernesto Weber. Gracias. Gerardo, ¿cómo estás, mi querido amigo? Aquí, pues más que nada, pues felicitarte y aprovechar la oportunidad para agradecerte nuevamente esa parte de que nos compartas la movilización o la parte operativa del correo, porque muchas veces en la filatelia tenemos unas ideas o un concepto desde el punto de vista filatélico que no siempre se ajusta precisamente a lo que son las normativas de los operadores y de la Unión Postal Universal y de la UPAEP.
ojalá tengamos la oportunidad de ir aprendiendo más y conociendo un poco más, el que descubras dentro de lo posible todo lo que son la parte filatélica. Quizás yo te pediría que pudiésemos tocar un poquito la parte del área filatélica, porque muchas veces quizás inclusive en las mismas FIP y FIAF están reglamentadas algunas cosas, pero la misma operatividad y con los mismos congresos, como tú dices, van renovando muchas cosas, y quizás nosotros como filatelistas tenemos una concepción de lo que quizás son los términos filatélicos o qué consideramos cuestiones filatélicas, y con la modernización y adaptación que se da en UPU, nosotros podemos considerar que ciertas cosas no son pertenecientes a la filatelia, sin embargo sí lo son. Y pues bueno, sí me gustaría que se adentrara un poco más en ese tema, mi querido Gerardo. Y como siempre, pues cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversar, pues te agradezco esa apertura y esa disposición de tu parte a ayudarnos a los filatelistas a entender todo ese complejo mundo del correo y los operadores. No, gracias a ti, Ernesto, muchas gracias. Eres como mi sinodal, así como mi profesor fue Sergio Recoenco en el diplomado que dieron en Perú, tú eres mi sinodal. Sí, el Congreso lo transmiten a través de UPU TV. Cuando se abra el Congreso, con todo gusto les paso la liga. Es a la hora de los Emiratos Árabes, y les paso también los horarios. Y bueno, la última semana, ahora duran 2 semanas los congresos, antes duraban 3 semanas. La segunda semana es lo que no se pudo aprobar en el Congreso, pasa a plenaria, y las discusiones son bizantinas verdaderamente. Y cuando se empiezan a revisar las actas, hay palabras que en la lengua oficial de la UPO, el francés, no coinciden con las del inglés, y se pueden tardar 2 horas en ponerse de acuerdo en cuál es el término. Y ya cuando la ves en inglés y no te gusta en el español, pues también reclamas y dices, no me gusta la redacción en español porque no es lo que dice el artículo en el francés, que es la parte original. Es muy interesante, y es muy estresante cuando lo vives ahí en la sala, ¿no? Así es. Recuerdo que alguna vez en alguno de tus congresos me platicaste de una discusión que estuvo muy, muy larga. Sí, 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 llegamos a terminar las sesiones, si están programadas de 9 a 6 de la tarde, son las 12 de la noche y no terminas. Y el tiempo corre porque se acaban los días. Y ahora una segunda pregunta que ha surgido mucho aquí en México. De acuerdo a lo que es la normativa de UPU, en las estampillas postales necesariamente tienes que poner el país México, o poniendo al operador postal con su nombre cuenta como poner al país, porque ha habido esa confrontación aquí entre los filatelistas. Es que una estampilla de México no pone el nombre de México, pero sí dice el servicio postal mexicano. Me la llevo de tarea, no te la puedo responder, pero sí sé el Ok, caso. sí, te lo Ya agradecería. eres un sinodal muy duro. Gracias, Ernesto. Me Un la llevo de abrazo, tarea, Gerardo. me la llevo de Sí, tarea. te lo Gracias, Ernesto. agradezco mucho, por favor. Bye. Arnulfo, Gerardo, primero, pues, agradecimiento personal y en nombre de mi oficina, de todo el esfuerzo y las ganas que has puesto para poder dar esta presentación extraordinaria. Mil, mil gracias, felicidades. Y pues bueno, mi pregunta sería específicamente si hubo envíos en barco durante la pandemia, como los mencionaste, si México hizo algunos embarcos por barco y si se hicieron algún ejemplo de algunos países, simplemente. Gracias. No, gracias a ti, mi querido Rolfo, por invitarme a participar en estas charlas. No, México no hizo envíos por barco, puesto que no tenemos oficina de cambio marítima. Para poder dar de alta una oficina de cambio, tenemos que tener dada de alta administrativamente en la UPU, darle un código, y ese código se sube a los sistemas y ya tú decides si es nada más para correo de salida o solo es para correo de llegada, y puedes también hacerla para un tipo de correo especial. A lo mejor recibes solamente expreso, a lo mejor solo recibes correo marítimo, o a lo mejor, por ejemplo, hay muchas oficinas de cambio. Si tú ves la lista de la UPU, dices, han de ser como, pues, si son 192 países, a lo mejor son 400 oficinas de cambio. No,
la cantidad de bases militares que son oficinas de cambio en Europa, que empiezas a revisar el listado y dices, oficina de cambio de Francia, de Países Bajos, de Estados Unidos, de España, y otro tema son las oficinas extraterritoriales de cambio, que esas son civiles. Y esto Estados Unidos fue el que abrió esta parte en la época de Reagan, que quiso liberalizar por las famosas remuneraciones, porque salía muy caro que saliera el correo de Estados Unidos a otro país y después Estados Unidos pagarle, entonces abrió el mercado, por llamarlo así, y se instalaron oficinas oficiales dadas de alta en la UPU en un país extranjero para emitir correo a otro país diferente. Haz de cuenta, Suecia tiene una oficina extraterritorial en Chicago porque Chicago es una ciudad que genera mucha impresión de catálogos. Entonces, como al del catálogo le sale muy caro hacerlo a través del USPS, pues se le acerca la oficina, el correo sueco, que tiene una oficina extraterritorial en el aeropuerto de Chicago. Renta un espacio y tiene una oficina. Entonces llega con el impresor y dice, te ofrezco una mejor tarifa que la que tú pagarías con el servicio postal americano. Y entonces le dice el impresor, sí. Le da el correo al correo sueco, no al correo americano, en territorio americano, y el correo sueco lo vuela a España, o a Portugal, o a Francia, o a Alemania, o a donde sea. Las guías y los estándares que veíamos en el Consejo de Explotación dicen US, porque la oficina de origen es US, pero el término de los últimos dos dígitos alfanumérico te dice de qué país es, quién es el dueño de esa oficina de cambio. Porque hay toda una nomenclatura para las oficinas de cambio, para las sacas y los despachos. Después se las comparto, si quieren, te la mando por WhatsApp, una tablita de cómo se rotula el código S10 del registrado. Ese registrado va en una saca que tiene otro código, y esa saca va en un despacho que tiene otro código, y ese otro código tiene otra etiqueta que va a un aeropuerto con un código de barras y empieza siempre con el código ISO de 2 dígitos, ¿no? US, sabes que viene de Estados Unidos, ¿no? Pero a lo mejor la oficina, Estados Unidos debe tener unas 40 oficinas extraterritoriales dentro de su territorio. Bueno, registrada hay una oficina de Nicaragua en Estados Unidos, extraterritorial. Hay como 4 del Deutsche Post, de correo sueco creo que hay 2 o 3, y eso salió a raíz de una política de Ronald Reagan de no, le salía muy caro pagar el correo internacional por las famosas remuneraciones que nosotros le llamamos en el guerrero interno gastos terminales, y dejó a libre mercado dentro de su territorio, contrario a lo que hizo Trump. Trump se quejó de los gastos terminales porque decía, ¿cómo es posible que un ciudadano estadounidense, y ahí sí le doy la razón, ¿cómo es posible que un ciudadano estadounidense ponga un paquete de Los Ángeles a Nueva York y le cueste $40, cuando a mí me llega de 1 kilo, un paquete de China de 1 kilo, me llega a Los Ángeles, lo tengo que entregar en Nueva York, y por los gastos terminales China me paga el equivalente a $20? Esto es un dumping, estoy subsidiando al correo chino. Y entonces Trump dijo, me salgo de la UPU y yo hago lo que quiera con mis envíos y ya veo cómo me arreglo, con sus arranques típicos. Pero fue todo un caso, la posible salida de Estados Unidos. Bueno, se organizó un congreso extraordinario en menos de 6 meses, porque pues se va a Estados Unidos, se va a uno de los generadores de más correo en el mundo. Y bueno, no se diga de filatelia, ¿no? Entonces, los sellos americanos ya no iban a valer, porque pues si no estabas dentro del tratado multilateral, pues yo no te puedo aceptar un sello porque pues no estás dentro de la UPU y no sé si me vas a pagar los envíos. Entonces, si se hubiera salido, tendría que haber firmado 191 tratados con cada uno de los países con condiciones diferentes, ¿no? Esa es la ventaja de estar en la UPU y tener un tratado multilateral. Muy bien. Pues mil gracias. Gracias No, y, con gusto. hombre, eres un experto, lo vuelvo a reiterar. Mil gracias. Me gusta mucho, gracias. Gerardo, reitero el agradecimiento porque nosotros como filatelistas, como bien dijo David, ¿no? Por mucho tiempo, décadas estudiamos esto, pero en realidad
por lo menos yo me doy cuenta que lo que conocíamos es la punta del iceberg, pues no hay todo una operación debajo que realmente el correo es un negocio y como negocio tiene todo este tipo de cosas que hay que saber manejar. Gracias por esa aclaración. Dos cosas puntuales. Ahora que utilizan tanto esos sistemas de comunicación para poder tener actualización y seguimiento de todas las partes, me vino a la memoria que en el año 2023 el correo de Inglaterra, el Royal Mail, fue hackeado y no recuerdo cuánto tiempo no podían hacer envíos internacionales. Me imagino que hackearon su acceso al sistema que tienen ustedes internacionalmente para conectarse o la manera de poder conectarse a ellos. Mi pregunta es, ¿quién maneja ese sistema internacional? ¿La UPU mismo está eh, qué tipo de control se le pone? Porque es como quien diría, ¿no? El punto único de falla, porque si atacan eso, atacan a los correos de todo el mundo y los pueden poner fuera de operación. Sí, te platico, mira, el sistema que tenemos nosotros es el International Postal System, lo desarrolla la cooperativa telemática de la UPU, nos los da, bueno, pagamos una licencia y pagamos otra Claro. cuota carísima de licencia y bueno, te cobran por clic, para que me entiendas. Wow. Este, eh, y los países industrializados generalmente tienen sus propios sistemas y a través de interfaces se conectan al sistema de UPU. Ah, ok. Cuando hackearon al correo inglés, se paralizaron parte de las operaciones y el correo inglés pidió apoyo al Jersey Post. Y entonces todo se empezó a canalizar a través del sistema de Jersey Post. Y, Ok. y por eso hubo una mitigación en las operaciones con el correo inglés a través del correo de Jersey y mandaron un mensaje de emergencia y dijeron a partir de hoy, por favor, vamos a hacer interfaces con el Jersey Post para todo lo que manden a Reino Unido. Ok, entonces hay sistema de contingencia y hay de apoyo, entonces Sí, por ese lado está pero los servidores de transmisión están en la UPU, ¿eh? claro, Los servidores perfecto. de transmisión están en la UPU. Sí, sí, pero no es acceso directo, como bien dijiste, no es un No, interfase que tienen que desarrollar el sistema local para conectarse con el sistema central y entonces hay, digamos, filtros de protección. sí, así lo hacemos nosotros. Para muchas transmisiones, cuando ya está en territorio nacional, cuando se transmite a nuestros servidores, sí se hace una discriminación de qué envíos son los internacionales y esa parte se transmite a los servidores de la UPU. Sí, sí, sí. También mencionabas referente a eso que con todo esa codificación que tienen estaban viendo de cómo automatizar más y hacer notificaciones electrónicas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si me mandan, yo compro algo en eBay, me lo mandan, ese viene con un código y el código me imagino que eBay que está conectado al correo, ni bien me lo entregan el cartero con su barcode reader. Lo hace y en menos de 30 segundos yo recibo mi mail, lo entregué, toda la cuestión. El, y lo mismo sucede con las cartas certificadas. Ese tipo de sistema me imagino que es local, no tiene que ver nada con el internacional, pero también me ha pasado de que me envían una carta certificada, digamos, de Suiza. Ni bien llega acá la notificación que me ha llegado desde el correo de Suiza y del correo de Estados Unidos. O sea, algunos correos inclusive tienen esa interconexión entre ellos para revalidar. ¿Cómo funciona eso? Sí, ellos ya van muy avanzados en la parte de servicio al cliente. Como tú bien dices, si tú vas a recibir una pieza registrada o enviaste una, te das de alta en el USPS y le das tu correo electrónico y te va a avisar. Ahí te dice, ¿quieres que te avise cada vez que hay un movimiento? Sí, sí, Le sí. das que sí, te llega tu correo electrónico. Son sistemas muy avanzados que ojalá tuviéramos muchos países, ¿no? Porque el cliente hoy lo que quiere ver es dónde está su paquete, ¿no? Y si no se mueve, se desespera. En cambio, si tú le vas dando toques, vas a ver, el correo sí debe tener alguna interfase con el correo americano, donde el mensaje de que ya llegó a la oficina de cambio de Zurich, y va a cualquiera de las Claro. cuatro de entrada. Estados Unidos, todos los países entramos por cuatro. Por Chicago, por Miami, por Los Ángeles o por Nueva York. Son las únicas oficinas de cambio civiles a las que podemos enviar correo y de donde nos envían correo de Estados Unidos. Pero deben de tener una interfase los dos correos para ser tan exactos. Perfecto. Y lo último es más un comentario, pero lo ratificaste, ¿no? Mencionaste la cantidad de
las Mensajes de datos. Sí, de no, oficinas las de cambio. oficinas las oficinas de cambio que están en bases militares, y hablaste anteriormente de que Estados Unidos es el abanderado ahí en cuestión de seguridad. Entonces, qué mejor que ponerlo en una base militar, pues nadie se va a meter ahí a robar cartas, ¿no? Sí, ¿Eso es sí, solo de sí. Estados Unidos o otros países también hacen eso, en bases militares? Otros países tienen oficinas de correos en sus bases militares y tienen códigos específicos normados por el grupo de normalización. No sé quién colecciona esto. Yo alguna vez recibí una carta de un amigo que se enlistó y estaba en un portaaviones, y el sobre Claro. que me mandó el portaaviones, precioso, con la efigie del portaaviones, y creo que todavía lo conservo. El portaaviones lo manda a la oficina de cambio de la base militar, y la oficina de cambio militar la manda a una oficina civil para que ya sea correo civil. Pero sí es muy interesante, y debe haber algo muy interesante de correo militar a nivel mundial, ¿no? No solo de Sí, Estados Unidos, de todos los países. exacto. Muchas gracias por la charla y tantas aclaraciones No, de con dudas mucho que han habido gusto, aquí. con mucho gusto.